Señor, en esta tarde llena, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta tarde a través de tu palabra que tu Espíritu Santo viene a ese lugar. En el nombre de Jesús, declaro que cada persona que ha venido, Señor, en el nombre de Jesús declaro que tu Espíritu Santo ahora viene sobre sus vidas, que tú los llenas. Mira todo aquel que vino con necesidad, que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo venga sobre su vida con poder. El Señor en este momento se lleva toda carga de tu vida por el poder de la palabra. Lo declaramos, que todo lo que te estaba quitando, que te estaba robando, aunque te estaba socavando la fe, en este momento yo declaro por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, a través de su Santo Espíritu, declaro que el Señor se lleva toda carga. Declaro sobre tu vida su presencia, su poder, su autoridad sobre ti, sobre tu familia, sobre todo lo que tienes, sobre tus bienes, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre todo lo que Dios te ha entregado. Declaro en su nombre su Espíritu Santo sobre tu vida, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo te voy a pedir que en este momento solamente allí donde tú estás, le pido al Espíritu Santo del Señor que venga sobre tu vida. Y que solamente en este momento le puedas decir: Señor, te anhelo. Señor, te anhelo. Ven sobre mi vida. Aquí está, Señor, Padre amado. En este tiempo, aquí está tu pueblo. En este año hemos decidido, Señor, buscar una dirección. Una dirección, Señor, que solamente va a ser revelada a través, en la profundidad con Dios, en la profundidad con el Espíritu Santo, en la profundidad en tu presencia. Señor, este año, en el nombre de Jesús, como iglesia, nos establecemos delante de ti. Y así como dice tu palabra, Dios amado, Señor, como fue el lema del ayuno, la palabra que tú nos diste los primeros días, Señor Padre, sedientos de la profundidad de Dios, de su Espíritu, entraremos en su altar. Y declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que la iglesia entre en su altar. Que la iglesia entra bajo y se establece bajo su sombra, como lo dice tu palabra, Dios amado. Gracias te damos, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor allí en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor. Yo te voy a pedir que usted le dé un abrazo a la persona que está a su lado, le dé un apretón de manos. Y en esta tarde ya nosotros creemos que la presencia del Espíritu Santo está aquí en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y yo quiero que usted vaya rápidamente conmigo al libro de Génesis. Y vamos a estar leyendo lo que dice la palabra del Señor allí. En el capítulo 12, dice así la palabra del Señor desde el versículo 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, diga conmigo, Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, diga conmigo, y lo bendecirá, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias. Gracias porque creemos, Dios amado, que en esta tarde tú hablas a esta iglesia a través de esta palabra. Yo creo, Dios amado, firmemente, Dios, que en este año, Padre, tu revelación en lo profundo, que tú nos mostrarás cosas nuevas, Dios amado. Te pido por la iglesia, para que le sea revelada la palabra, para que le sea revelada su vida,
Señor, la palabra rema, lo que necesita para caminar ministrada, llena de ti, con firmeza, con seguridad. Que este año la iglesia avanza, crece, camina, se expande, se registran nuevos niveles de fe. Gracias te damos, Señor. La gloria sea para ti, Padre amado. Gracias, Señor, Dios amado. Gloria a tu nombre, Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Dios se mostró a la vida de Abraham, consigue a un hombre allí sediento de su presencia, sediento de una voluntad dirigida por Dios. La Escritura no registra ciertamente ciertos eventos que pasaron antes de que Dios se mostrara la vida de Abraham. Pero cuando vamos a las Escrituras, podemos ver que Abraham había sido un hombre que venía de una línea santa. Diga conmigo, una línea santa. Abraham era un hombre el cual su descendencia venía de Sem. Él era la generación número 9 después de Sem, y la generación número 10 después de Noé. Noé era descendiente de Set. Génesis capítulo 4, 25 habla que este fue el hijo que Dios le dio a Adán y a Eva. Después de que Caín mató a Abel, Dios le dio un hijo al cual llamó sustituto, Set. Y Dios estableció que esa línea iba a ser una línea santa, una línea el cual iba a establecerle su nombre, su pacto con esa línea. Pero a pesar de que Dios había establecido sobre aquel linaje una santidad, no todos se mantuvieron en santidad. Dice la Biblia que las generaciones fueron pasando y la maldad se multiplicó en los hombres y amaron más las tinieblas que a la luz. Pero a lo cual dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y fue el hombre en el cual Dios le habló para que construyera aquella arca, que iba a ser la generación que iba a guardar, a salvaguardar todos los principios que Dios había establecido en su palabra. Y dice la Escritura que cuando aquel hombre salió de aquel lugar, de su línea generacional, Sem, vinieron generaciones y generaciones y generaciones. Y por allá en la generación número 9 aparece Abraham. Y conseguimos a un Abraham que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad la cual se adoraban dioses paganos, una ciudad a la cual estaba perdida en la idolatría, en la hechicería de aquel entonces. Dice que inclusive en aquella ciudad hacían sacrificios humanos. Pero vemos a un Abraham que quizás había revisado en su árbol genealógico y estaba indagando. En él había un deseo de ir más allá. ¿Sabe? Le voy a presentar más o menos un panorama de lo que estaba pasando con este hombre. Abraham, dice la Biblia, según las Escrituras, era un hombre que Dios le había bendecido en bienes, en riquezas. Él era un hombre que no tenía necesidad de cosas materiales. Era un hombre el cual Dios le había establecido en un lugar donde era rico en ganado, en oro. Era un empresario de la época. Sin embargo, en él había una sed de hacer algo diferente. Tal vez Abraham, parafraseando lo que dice la Escritura, estaba allí sediento de algo diferente. Él a lo mejor había revisado en su árbol genealógico, estaba buscando, tiene que haber algo más. Yo no estoy conforme porque en mí hay un deseo de hacer cosas diferentes. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios va a poner un deseo de hacer cosas diferentes en ti.
Y vemos a un Abraham allí que estaba en esa búsqueda. Tal vez había días que se levantaba y caminaba y paseaba y revisaba sus negocios, sus empresas. Y quizás él meditaba y decía: no me falta nada. Quizás con lo que Dios le había bendecido, con lo que él tenía hasta ese momento, él podía vivir el resto de sus años felizmente. Pero también vemos a un Abraham de pronto un poco deprimido, porque había un vacío en él. Su vida se le estaba pasando y él sentía que todavía no llenaba ese vacío. Dice que en el momento que Dios se aparece a Abraham, Dios estaba buscando en esa línea que vino después de Seth, de Noé, de Sem, y ahora miró a Abraham. ¿Sabes? Porque cuando Dios va a hacer algo grande, Dios busca a personas. No sabría cómo describírtelo, pero esta tarde yo comentaba con un hermano y le decía: cuando Dios va a hacer algo grande en una ciudad con alguien, Dios está buscando a alguien que tenga un molde grande. Un molde grande para recibir lo que Dios va a depositar en él. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Dios estaba buscando a alguien hambriento. Él estaba allí. La plataforma estaba lista. Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham, se le reveló. Y dice la Escritura que se le presentó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en ese momento Abraham, quizás él puso en una balanza. Por un lado estaba el llamado de Dios, que lo llamaba a hacer cosas grandes, que lo llamaba a hacer cosas diferentes. Lo que él había buscado durante todos esos años, que a lo mejor no lo habían llenado las cosas materiales. Había en él un hambre, y Dios le dice: vete de tu casa y tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Sabes? Y en ese momento Abraham, él puso en una balanza: yo vivo aquí en Harán, dice que estaba él. Y tal vez ahí Abraham estaba cómodo. Ahí también dice que él tenía bienes. Cuando usted va a la Biblia dice que Abraham cuando salió no salió con una mano adelante y una atrás. Dice que salió con sus siervos, con sus siervas, con todos los bienes que Dios le había dado en aquella ciudad. Era un hombre prosperado, digan conmigo, era un hombre próspero. Y él estaba en ese lugar y dijo: con lo que yo tengo aquí puedo vivir el resto de mi vida. ¿Qué necesidad? De pronto en su mente comenzó esa lucha. De pronto, ¿qué necesidad tengo yo de salir por allí? Pero estaba el llamado de Dios. Y le tocó a Abraham creer la palabra que Dios le había dicho, porque Dios le dijo, no solamente le dijo: vete a tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y este es el año donde yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te mostrará cosas nuevas. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. En un sentido espiritual, Dios este año te está llamando a salir de la comodidad. A lo mejor como Abraham, durante mucho tiempo tú habías estado acomodado. A lo mejor habían muchas cosas que te habían mantenido cómodo. Pero este año te vas a tener que incomodar para que Dios pueda revelarte lo nuevo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso, amado. Necesitas incomodarte un poco.
Hay cosas que a lo mejor no te han permitido buscar su presencia. Así estaba Abraham. En ese momento él dijo: me tengo que incomodar porque voy a tener que salir de aquí al lugar donde estaba acostumbrado, para que Dios pueda mostrarme lo nuevo que hay para mi vida. Y dice la escritura que él no solamente le dijo eso. Mira cómo le dijo: vete tu tierra y tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Parafraseando lo que dice la Biblia, pero te vas a tener que incomodar. Vas a tener que hacer cosas diferentes. Vas a tener que salir de a lo que tú estabas acostumbrado. Dile a tu hermano que está a tu lado: este es el año de salir de la comodidad. ¿Sabes? Y poder pasar ese tiempo que tú necesitas con Dios. Porque durante los días de diciembre Dios nos daba una palabra para los días de ayuno. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me hacía sentir, y a mí, a los hermanos que estábamos orando por esto, era que la iglesia necesitaba llegar a un nivel de sed de la profundidad de su espíritu para poder entrar en su altar. Que tenían que convertirse, estar totalmente sedientos. Y donde Dios le dice a su pueblo, al hombre o a la mujer que estén aquí, a todo aquel que esté buscando dirección de Dios: acércate a mí, que tengo cosas nuevas y ocultas que mostrarte. Pero necesitas salir de la comodidad, necesitas pasar tiempo conmigo, necesito que pases tiempo en las madrugadas, necesito que pases tiempo donde busques mi presencia para yo poderme revelar sobre tu vida. Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor, amados. ¿Sabes? Cuando él en ese momento, Dios le habla esta palabra, Abraham, durante generación en generación, los que le antecedieron, todos habían sido personas que habían vivido de lo mismo, de los negocios de la época. Pero en ellos realmente todavía no se había revelado una visión. No se le había revelado una visión como la que Dios le reveló a Abraham, cuando le dice: no solamente te va a mostrar cosas nuevas, sino que le dijo: y haré de ti una nación grande. Diga conmigo: una nación grande. Y en el nombre de Jesús, yo declaro y lo creo, iglesia. Si usted lo cree, recibe esta palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro y creo que este es el año donde Dios te entrega la visión, te renueva la visión, recibe la visión 2020. Una visión definida, una visión nueva, una visión donde vas a poder ver lo que no veías antes. Recíbelo en el nombre de Jesús sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Y yo declaro que lo que no veías antes lo vas a poder ver. Lo vas a poder recibir en el Espíritu y vas a poder materializarlo en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? Gloria a Dios. ¿Sabes? Y no solamente recibió una bendición, una visión, sino que Dios también le entregó un propósito. Dios le habló y le dijo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, pero con propósito, y serás bendición. Aplauda al Señor, amado. No solamente recibirás de Dios una visión nueva. Esto es para los que creen, amén. Para todo aquel que cree. El año 2020, la visión 2020, una visión clara, definida, una visión para ver lo que no veías antes. En ese momento Abraham recibió una visión nueva. ¿Sabes? Pero Dios también le dio propósito. Te bendeciré
pero serás bendición para otros. Y este es el año que en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a ser bendición para mucha gente. Amén. Si usted lo cree, aplauda nuevamente al Señor. Es el año donde vas a ser bendición para muchos. ¿Sabes? También le dijo el Señor, le entregó propósito, pero también le dijo algo, porque cuando Dios te da el combo completo. Dile a tu hermano que está a tu lado, cuando Dios te da el combo completo. También le dijo al Señor, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios solamente este año no renueva tu visión. Dios solamente no te da un propósito. El Señor este año te promete su cobertura sobre tu vida. Amén. ¿Quién lo cree? Dale un aplauso a Dios por eso, amado. Dios te promete una cobertura sobre tu vida. Pero este es para los que creen. Solamente para los que creen. Una cobertura nueva. Una cobertura que estará sobre tu vida, sobre tus negocios, sobre tu esposo o sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre todo lo que Dios te ha entregado. Habrá una nueva cobertura. Dile a tu hermano que está a tu lado, este año Dios te da una nueva cobertura. ¿Sabes? Y dice la Biblia también que Dios no solamente también le ofreció una cobertura, también le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. También le aclaró y definió en su vida cuál era su misión. La visión se la dio, y haré de ti una gran nación. Le habló de propósito, ser bendición para otros. Pero también le aclaró cuál era su misión. Y dice aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabes? Y este año, antes de que aplauda, ya va. Este año, en el nombre de Jesús, yo declaro que el Señor se te es revelado a tu vida, que el Espíritu Santo te revela y estás entendida, iglesia, cuál es el llamado que Dios te hizo, que es la gran comisión de bendecir muchos a través de lo que Dios te ha bendecido a ti también, que es su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Sabes, amado, ciertamente él recibió mucho en ese momento, Abraham, un hombre totalmente hambriento de Dios, que decide buscar y Dios se le revela. Dios le da esa palabra, le renueva la visión, recibe propósito, le explicó cuál era su misión. Pero de ahí en adelante habían algunas condiciones, o había algunas cosas de las cuales Abraham debía hacer uso de la obediencia, de poner en práctica. Porque ciertamente, iglesia, qué bueno cuando Dios puede hablar a nuestra vida y podemos recibir una palabra que nos llene. Pero muchas veces esa palabra tiene que ir respaldada, ¿sabes?, con acciones de fe.
Acciones que respalden esa palabra que Dios te entregó a ti o a mí como iglesia, como hijos de Dios. Por eso cuando Dios ve a Abraham, ve a un hombre dispuesto no solamente a obedecer, sino a poner en práctica lo que Dios le había hablado a su vida. Él estaba dispuesto a sacrificar el tiempo de buscar a Dios. No solamente de escuchar una palabra como la que escuchó Abraham. A lo mejor tú la escuchas en una prédica y te vas y te duermes nuevamente en los laureles. Y se te pasa la semana. Se te pasa el día, el lunes, el martes, el miércoles. Se te pasa el mes. Los primeros 6 meses del año. Termina el año y seguimos igual. Dice la Biblia que en ese momento Abraham, él decidió poner en práctica. Dile a tu hermano que está a tu lado, tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida. Dios demanda poner en práctica acciones de fe. Acciones de fe. Quizás, parafraseando la Biblia, Dios vio en Abraham un hombre arriesgado. Un hombre que a lo mejor se había arriesgado mucho. Y eso fue lo que agradó a Dios. El ver este hombre arriesgado, que a pesar de que sus antepasados siguieron a dioses ajenos, él se mantuvo con aquellas preguntas, aquella búsqueda de algo diferente. Quizás sus abuelos, sus tatarabuelos habían dejado establecido cuáles eran los principios que debían seguir. Él a lo mejor comenzó a indagar, a lo mejor comenzó a buscar. Él no solamente se dejó llevar porque sus antepasados habían hecho lo mismo que hicieron otros que se contaminaron. Dice la Biblia, yo leyendo un poquito buscando información sobre la vida de sus padres y el padre del padre, a veces había alguno que había seguido a Dios, que había hecho conforme a lo que había hecho Noé, Sem. Dice que después, 9 generaciones después, Abraham era el único que estaba hambriento. Josué capítulo 24 versículo 2 inclusive habla de Taré, que adoraron a dioses extraños al otro lado del río. Dice la Biblia, pero Abraham estaba dispuesto a obedecer, a poner acción. ¿Sabes? Y me llama mucho la atención porque dice la Biblia en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Diga conmigo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quizás su padre, Taré, a lo mejor motivado a la idolatría que había en Ur de los Caldeos, había tratado de sacar a su familia de ese lugar y se fue. Dice la Biblia que él salió a Canaán, pero se quedó en Harán. Y Dios le ordena a Abraham que salga de allí. Dile a tu hermano que está a tu lado, cuando Dios tiene un propósito con tu familia, a pesar de ti, Él lo va a cumplir.
Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Yo no sé cuántas veces tú a lo mejor, antes de que tú llegaras a los caminos del Señor, yo no sé cuántas veces tus abuelos rechazaron el evangelio, pero tú estabas en una promesa, porque a lo mejor hubo por allá una viejita, un viejito, un abuelito que clamó por ti, que pidió y creyó esa palabra, y a pesar de que algunos no se mantuvieron en la línea, Dios estableció a alguien como tú que estás hoy aquí recibiendo la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Por eso, no tomes en poco en orar por tu familia, en orar por tu casa, en orar por tus hijos y tus hijas. Me decía un hermano, una hermana, sus hijos están pequeños. Y él me dice, hermano Eduardo, pero yo oro por las esposas, por la esposa y el esposo de mis hijos. Yo oro para que, como dice su palabra, para que el día de mañana o pasado, el hombre o la mujer de Dios que Dios provea, esa generación, ese linaje se mantenga. Y no solamente oro por ellos, oro por el fruto del vientre que va a venir, por los hijos que van a venir. Yo oro para que esa presencia de Dios se mantenga en toda mi familia generacional que viene desde aquí en adelante en el nombre de Jesús. Si usted lo declara, eso va a ser así. Dele un fuerte aplauso al Señor, amado. Y ciertamente, amado, dice que Abraham obedeció. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham de 75 años cuando salió de Harán, dice que tomó todo lo que tenía. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Sabes qué me estremeció cuando el Señor me reveló, me abrió los ojos en esta palabra? En el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Diga conmigo, le habló Dios y le dijo que le iba a dar una descendencia. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Yo me imagino a Abraham en ese momento, un hombre que toda la vida había buscado, y en ese momento a lo mejor el Espíritu Santo, Dios le habló a él en ese momento y recibió esa palabra. Un hombre que era la segunda vez, habla la Biblia, que Dios le daba una palabra en ese momento. Yo me imagino que Abraham era tan grande la alegría, la emoción que tenía Abraham en ese momento. Abraham estaba tan entusiasmado en ese momento porque se había conectado con lo que había buscado toda la vida. Dice que él, cuando apenas comenzó a dar paso, por eso Dios te pide a ti que primeramente deje el paso tú, porque muchas veces estamos esperando que Dios dé el primer paso, pero el primer paso tienes que darlo tú. Y dice que cuando él dio el primer paso, cuando él salió para que viniera el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios le había revelado, Dios se le apareció y le habló. Y yo me imagino a Abraham corriendo, indagando, ¿qué hago? Dios me habló. ¿Y sabes qué hizo inmediatamente? Dice la Biblia que edificó un altar a Dios. Yo busqué el significado de la palabra altar, y dice que altar significa lugar de consagración, donde el creyente demuestra
públicamente su absoluta consagración a Dios. Abraham lo que hizo en ese momento fue que agarró, él estaba entusiasmado y llegó y dijo: desde ahora en adelante yo declaro que Jehová es mi Dios. Yo quiero decirle a todo el mundo que Dios está conmigo, que Él es el que me prospera, que Él es el que está conmigo, que Él es el que va delante de mí. Alguien alabe a Dios esta tarde. ¿Sabes? Me llamó tanto la atención eso. Y orando a Dios, el Espíritu Santo me hizo sentir algo. Quiero que sepa que al primero que Dios le habla, en mi caso así, cuando yo voy a predicar, al primero que Dios le hable es a mí. Diga conmigo: al primero que Dios nos hable es a nosotros. ¿Y sabe a dónde me llevó la palabra, hermano Arévalo? A Primeras de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y el Señor me llevó a la palabra. Y dice la Biblia que venía una manifestación de Dios muy grande para ese lugar donde ellos estaban en ese momento. Que venía una manifestación donde Dios se iba a manifestar grandemente. Y a lo mejor aquellas personas de aquel lugar, dice que había una sequía, dice que no llovía, dice que se habían secado los pozos. O sea, estaban pasando cosas terribles en aquel lugar. Y había gente que a lo mejor clamaba y decía en aquel entonces, parafraseando lo que dice la Biblia: queremos un avivamiento, queremos que vengan cosas nuevas. Personas que a lo mejor clamaban por sus negocios, por sus casas en aquel entonces, que a lo mejor decían: venga algo grande a este lugar. Pero cuando llegó el profeta de Dios, cuando llegó aquel hombre Elías, cuando llegó a aquel lugar, lo primero que hizo fue arreglar al altar, porque el altar estaba en ruina. Y hoy mucha gente tiene que nuevamente levantar un altar, porque su altar, el lugar que manifestaba, que le decía a Dios que Él es un hijo de Él, que Dios está sobre Él, todo eso el enemigo lo había arruinado, lo había dejado en soledad. Pero Dios quiere que este año te levantes y digas públicamente: yo soy de Cristo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabes? Este es el año. Y la semana pasada Dios me dio una palabra en el primer servicio sobre este. Este es el año donde Dios te dice: o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde por eso, hermano. ¿Sabes? Y hablábamos con unos hermanos, ciertamente, y el Señor ponía en mi corazón hablar de que todo, tu presencia, donde tú estés este año, lo que vendas, todo debe llevar un sello, que es el sello de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Porque dice la palabra que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y ciertamente el sello es declarar públicamente, levantar el altar y decir que tú eres un hijo o una hija de Dios. Porque a lo mejor cuando el brujo, el hechicero abre el Santa María, no le da pena regar todo lo que riegan. Pero al cristiano a lo mejor sí le da pena levantar las manos afuera y decir: Señor, este lugar te pertenece a ti. Que cuando la gente pase, no importa, tú no lo vas a hacer para que la gente te vea.
Tú lo vas a hacer para declarar públicamente que ese lugar le pertenece a Cristo. Tú vas a poner el versículo bíblico para que la gente sepa que el que está en ese lugar es un hijo o una hija de Dios. Tú vas a glorificar a Dios a través de las redes sociales. De una manera, tampoco es que te pongas religioso, pero sí vas a decir gloria a Dios por las bendiciones recibidas o lo que Dios te ponga en tu corazón, y vas a declarar públicamente que tú perteneces al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado. Derribar los altares que se le habían hecho a los dioses paganos. Y lo primero que me llamó la atención que hizo Abraham fue eso. La primera acción fue que lo hizo con fe. Salió creyendo a Dios. Número 2, levantó un altar. Donde quiera que él llegara, él decía: yo soy un hombre de Dios. Su altar expresaba públicamente eso. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Donde quiera que tú vayas, se hable con tu testimonio, con tu forma de hablar, con tu forma de hacer negocios, con tu forma inclusive, con la oportunidad que se te dé, pero que algo identifique que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, porque allí tú estás exaltando el nombre del Señor. Le preguntaron a un deportista porque siempre se arrodillaba cuando daba. Hay muchos futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, porque siempre se arrodillaba cuando metía un gol o hacía una jugada. Y él decía: porque siempre glorifico al Señor. Yo quiero que todo el mundo se entere que yo soy un hijo o una hija de Dios, que no me importa lo demás, pero que mi marca, mi sello esté en ese lugar. Pero es una gran responsabilidad también, porque dice la Biblia que somos cartas leídas, y la única manera de poder mantener un buen testimonio allá afuera, en un mundo tan contaminado como el que estamos viviendo, la única manera es que estemos agarrados de las manos y que tu fe esté en el Señor. Porque si ciertamente el enemigo a lo mejor va a querer atrapar tu mente y decirte: ya tú vas a ver, te va a ir mal en los negocios, te va a hacer tal cosa. Pero dice la palabra del Señor que es más poderoso el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado y amada. Hebreos capítulo 13, 15 y 16 dice así: así que ofrezcamos siempre sacrificio a Dios por medio del sacrificio de la alabanza. La alabanza lo que es todo lo que Él hace. Alabarlo todo por todo lo que Él ha hecho en ti, en tu familia, en tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y la adoración es todo lo que Él es. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y ayuda mutua no os olvidéis. Hacer el bien. Dile a tu hermano que está a tu lado: hacer el bien. Eso habla mucho de nosotros, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sabe? Y cuando tú vas al versículo número 8, dice más adelante también: luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Me encanta y me agrada los principios de este hombre. Él no solamente decía que era hijo de Dios allá al primer lugar que Dios lo llevó. Dios lo llevó a otro lugar y él decía: yo sigo siendo hijo de Dios aquí también. Yo soy hijo de Dios en el trabajo. Yo soy hijo de Dios en mi familia. Yo soy hijo de Dios en la iglesia. Yo soy hijo de Dios en la casa, en el lugar donde Dios me ha colocado. Donde quiera que yo me pare, donde quiera que nosotros estemos, nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. ¿Sabes?
Dice la Biblia que después, más adelante, Abraham continuó, que él salió sin saber a dónde iba. En el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, habla de Abraham. Y dice que él salió sin saber a dónde iba. Pero una de las cosas, dice la Biblia, que cuando él comenzó a establecer el altar, su presencia, Dios está conmigo en todas partes. Soy un hijo de Dios, lo expreso públicamente. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Somos hijos de Dios. Cuando él comenzó a todo lugar a decir quién era él, comenzó a creer, le creyó a Dios, tenía el molde grande, le escuchaba a un conferencista que él habla mucho del Señor también, Gustavo Henao. Le hicieron una entrevista y Gustavo Henao decía, me gustó lo que él decía. El problema con los hijos de Dios, y lo digo de manera edificante, él lo aclara cuando da este mensaje, es que muchos hijos de Dios, yo me consigo mucha gente en la iglesia que no le cree a Dios, que Dios quiere hablarle cosas grandes. Yo quiero hacer contigo cosas grandes. Yo quiero hacerte de ti algo grande con lo que tú tienes, con tu negocio, con tu talento, lo que tú te has entregado. Y él hablaba que él conversaba con un muchacho, el cual tocaba un instrumento. Y él le decía, Dios te va a llevar a lugares donde, wow, Dios va a impactar la vida de muchos con lo que Dios te ha entregado. Y el muchacho, él pensaba que el muchacho se iba, recibo. Y el muchacho le dijo, no, hermano Henao, yo me conformo con esto que Dios me ha dado aquí. ¿Sabe? Planes de bien y no de mal son los que Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere bendecirnos grandemente en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nuestras limitaciones mentales limitan a Dios. Y necesitamos creerle, porque las luchas que tenemos en nuestra mente, no, pero es que no lo puedo hacer, lo que pasa es que no creo, Dios, hablamos de un Dios de lo imposible, pero cuando Dios nos da palabra, esas palabras muchas veces Dios quiere que las tomemos, trabajemos con esa palabra. Empecemos. Yo te iba a hablar cuando comenzamos la prédica, que este año es el año donde Dios te da una visión renovada, una visión 2020, una visión definida, una visión donde vas a ver lo que no veía antes. Y fue la palabra que Dios me dio comenzando el año. Actuar en fe, creyendo que Dios va contigo como poderoso gigante, que hable lo que se habla allá afuera, tú vas con Él, que Él va delante de ti como poderoso gigante, que Él va a derribar cualquier adversidad. Créele, solamente dile, Señor, estoy creyendo, ahora respalda mi fe, respáldame, porque tu palabra dice que el que se le acerca a Dios, crea que le hay, número uno, y número dos, que es merecedor de lo que está pidiendo. Si tú crees que como hijo o hija de Dios eres un merecedor o una merecedora de lo que le estás pidiendo al Señor, Dios se va a derramar sobre tu vida y va a hacer contigo grandes cosas, con tu familia, con tus hijos. Aplauda al Señor, amado. ¿Y sabe qué hizo? En ese momento él se fue. Y dice la Biblia que él comenzó a prosperar. Y dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Diga conmigo, era riquísimo. Dios le añadió como tú no tienes una idea. Tanto así. Wow. ¿Tú sabes quién andaba con él? Lot, su sobrino. Y Lot también Dios le añadió y fue bendecido en gran manera. Y sabes, por ahí dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Lot, en ese momento, por estar bajo una cobertura, bajo una persona que estaba bendecido, lleno de Dios, a causa de él, Lot también había sido bendecido en gran manera.
este año, las personas que estén a tu lado, a causa tuya, el lugar donde Dios te lleve, esas personas también van a ser bendecidas. Amén, a causa, porque la palabra de Dios pesa sobre tu vida. ¿Sabes? ¿Y sabes qué pasó? Fue tanto así, que llegó un momento que el crecimiento era tanto, que llegó y los pastores de Lot y de Abraham comenzaron a contender, porque la bendición era tanto que ya no cabían en el mismo lugar. ¿Y sabes qué le dijo Abraham? Sobrino, no entremos en conflicto. Dile a tu hermano que está a tu lado, no entres en conflicto. Sabes, cuando algo viene de parte de Dios, no caigas en conflicto con nadie. Sabes, por ahí dicen que muchas veces perdiendo también se gana. Aunque tú creas este año, aunque tú creas que el año 2019 perdiste, aunque tú creas que a lo mejor ante los ojos de los demás tú estabas perdiendo, cree que lo que Dios tiene contigo va más allá de todo eso. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Y en ese momento, ¿sabes qué hizo Abraham? Ven acá, Lot. Y lo llevó a un lugar. Escoge. Y dice la Biblia que en ese momento, parafraseando lo que dice la palabra, Lot dijo: esta es mi oportunidad. Y yo imagino que Abraham le dijo: mira, ve, escoge. Si tú dices que te vas para allá, yo me voy para acá. Si tú dices que te vas para acá, yo me voy para allá. Él lo dejó. Escoge. Eres libre. Haz lo que tú quieras. Yo me imagino que Lot estaba así como que si yo le diga a usted: mire, en esta caja hay dólares y en esta hay bolívares. ¿Cuál agarra usted? Usted agarra los verdes, ¿verdad? Más o menos así fue lo que Dios le dijo, Abraham le dijo a Lot. Y Abraham llegó y dijo, miró la llanura y vio que era un lugar, una tierra árida, una tierra donde él, y llegó y dijo, bueno, Abraham, quédate con lo que tú estás allí. Se fue y escogió. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Quiero que vaya conmigo al capítulo, en el capítulo 13, 14. Mira lo que hizo Dios. Después que Lot no entró que Abraham no entró en conflicto con Lot, después que él dejó todo en manos de Dios, voy a parafrasear lo que dice la palabra del Señor allí. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, ven acá. Si tú pensabas que yo te había bendecido, si tú creías que a lo mejor esa era la bendición que yo te iba a dar, sabes, tú no has visto nada. Prácticamente lo llevó y le dijo, porque la bendición mía no solamente va a venir con todas las bendiciones que ya las tiene. La bendición mía vendrá sobre ti y será para siempre, permanente, porque desde ahora en adelante te bendeciré en gran manera. Recibe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien que le crea a Dios, diga aquí amén. Levántese, haga una bulla, haga algo. Gloria a Dios. Si él pensaba, mira lo que Dios le hablaba, la bendición que yo te voy a dar va a ser tan grande, va a ser un fruto permanente para siempre. No va a ser de un día, de 2 días, va a ser algo que va a ser tan grande que va a impactar tus generaciones, lo que viene sobre tu vida, lo que viene después de ti. Vas a llegar lejos, vas a ser prosperado en todas las áreas de tu vida. Dios está contigo si tú le crees a Dios. Gloria a Dios. Y sabes que, iglesia, no solamente eso, me llama la atención lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Que teme a Jehová, dice.
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Porque Abraham no solamente obedeció, Abraham era un hombre, es misericordioso y presta. Era un hombre con un corazón misericordioso. Dice la Biblia que tiempo después, todo este fue el camino de la fe para llegar a llamarse el padre de la fe, Abraham. Dios lo probó en gran manera en todas las áreas de su vida. Ya lo había probado financieramente, lo había probado en la fe también, a ver si tenía misericordia. Más adelante lo prueba cuando lo que Dios le entregó se lo volvió a pedir con el hijo Isaac. Pero saben, en ese momento dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 14, dice que Abraham llegó un momento que Lot había sido su hijo prácticamente. Él había andado con él. Tal vez quizás en el Lot hubo una avaricia por querer ser a lo mejor más que Abraham. Pero Dios lo apartó y le dijo: te voy a dar a ti, no solamente, esto no es para ahorita, eso se le va a acabar a él. Yo tengo cosas más grandes para ti. El que se apartó, ok, pero para ti tengo cosas mayores. Y en ese momento, ¿sabe qué hizo? Dice que él se enteró de que su sobrino Lot estaba prisionero. Tal vez hay gente que tú ayudaste. Tal vez hay gente que estuvo contigo. Hay gente que a lo mejor salió allá afuera y hoy en día están en el mundo. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? La actitud que debe tener un hijo de Dios, un patriarca, un hombre de fe, un hombre que confía y cree en el Señor. Abraham no dijo: ese hijo del diablo, él verá cómo será. Eso le pasa por esto y por aquello. ¿Sabes qué hizo? ¿Cuál fue la actitud? Abraham, dice la Biblia, que se armó con los guerreros que tenía en casa, con los esclavos, con los nacidos en su casa y los que tenía allí, y fue en busca de él. Porque a lo mejor hay gente que estuvo contigo, que hoy en día está en el mundo, pero tú debes ahora, en el nombre de Jesús, ir a lo espiritual y comenzar a clamar por ellos, para que Dios los traiga, para que Dios los liberte, para que Dios los levante. ¿Sabes, iglesia? Yo creo esta palabra este año. Y este año yo me atrevo a declarar públicamente que Dios me ha desafiado mi fe comenzando el año. Hay muchas cosas que yo había dejado de hacer. Y por eso te digo que Dios primero le habla a uno. Mi altar, a lo mejor, como dice la escritura en el libro de Primera de Reyes, a lo mejor el altar estaba en ruina. A lo mejor el enemigo ha trabajado a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios para que su altar esté en ruina. Expresar públicamente que somos hijos de Dios a través de todo lo que hacemos. Y ciertamente este año Dios nos habla: avivemos nuevamente el altar. Todo lo que hable de ti, lo que exprese públicamente que tú eres un hijo o una hija de Dios, a través de lo que hace, tu manera, todo. Esa es una palabra para ti, iglesia. Este año esa es la palabra. Dios nos desafía. Pero sabes, hay algo más. Hombres cabeza de familias que están aquí, hombres de Dios. En un retiro recuerdo una hermana, yo subestimé lo que dijo esa mujer. Antes de que vinieran tantas cosas a Venezuela, ella dijo algo. Se subió en un retiro, en una bienvenida. Y ahora creo que es una palabra que venía de parte de Dios. Ella dijo algo. Hombres de Dios que están aquí, dijo: díganle a sus esposas que oren, que los rodeen en oración, porque como cabeza
Todas las decisiones que tomarás repercutirán en tu familia como sacerdote. Y yo recuerdo cuando ella dio esa palabra. Y los primeros días de enero que llevamos esta misma palabra aquí, el Espíritu Santo puso algo en mi corazón. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que la situación en Venezuela no ha sido la mejor y que ciertamente necesitan tomar decisiones que repercutirán en su familia, repercutirán en sus hijos, repercutirán en sus casas. Pero es necesario hombres y mujeres de Dios, hombres de Dios, que te acerca a Dios y que te aleja de Dios, que te acerca. Dios llamó a Abraham y le dijo que te acerques más a mí. Este es un año donde debemos ir y acercarnos en toda decisión que debemos tomar primeramente delante de Dios, para ser guiados no por emociones, sino por su palabra, por su presencia, por su voluntad, que es buena, agradable y no añade tristeza con ella.